El 22 de noviembre de 2018, mientras la mayoría de los hogares estadounidenses preparaban mesas llenas de pavo y gratitud, en un pequeño apartamento de Woodland Park, el silencio se volvió un presagio. Días después, ese silencio se convertiría en un eco que perseguiría a una familia entera, a una ciudad y a una nación acostumbrada a las historias de violencia que ocurren tras puertas cerradas. Pero esta vez no se trataba de una estadística, sino de una mujer con un rostro, un nombre y una hija de apenas un año. Kelsey Barrett era piloto. Tenía 29 años, una sonrisa contenida y una disciplina nacida del aire frío de las madrugadas agrícolas. Había crecido en una pequeña comunidad de Washington, entre los sonidos del ganado y los motores de avionetas que surcaban el cielo como promesas. Desde niña, había sentido que el aire era su refugio, un espacio sin límites donde nada podía dañarla. Aprendió a volar antes de aprender a desconfiar. Su madre, Cheryl, siempre decía que Kelsey tenía un don para el equilibrio, entre la dulzura y la precisión, entre la ternura y la responsabilidad. No buscaba la atención, encontraba paz en el trabajo bien hecho, en las rutinas, en los horarios exactos. Por eso, cuando consiguió empleo como instructora de vuelo en Colorado, nadie dudó de que prosperaría. Era independiente, discreta y llena de metas, pero el destino, como una ráfaga de viento mal calculada, puede cambiar el rumbo de un vuelo perfectamente trazado. Fue en 2016 cuando conoció a Patrick Frazee, un ranchero de la zona de Florissant. Ella había vuelto a visitar a unos amigos y por insistencia de uno de ellos, aceptó probar suerte en un sitio de citas. El algoritmo, o el azar, los unió. Él aparecía en las fotos junto a caballos, con sombrero vaquero y una sonrisa que parecía pertenecer a otra época. Patrick hablaba de su rancho, de la vida sencilla, de la tierra. Kelsey, acostumbrada al cielo, sintió curiosidad por quien decía encontrar paz en el polvo y el olor a heno. Se escribieron durante semanas antes de verse en persona. El primer encuentro fue, según contaría más tarde una amiga de Kelsey, como una escena de película. Él fue atento, cortés, casi tímido. Ella lo miraba con esa mezcla de esperanza y prudencia de quien ha aprendido a confiar despacio. Hablaron de proyectos, de futuro, de familia. Parecía que el horizonte por fin tomaba forma. Al poco tiempo se comprometieron. No fue un romance de película, sino de costumbre. Llamadas diarias, mensajes, planes de boda. Ella se mudó a Woodland Park, un pequeño pueblo rodeado de pinos, a 2 horas de la gran ciudad. Allí encontró un pequeño apartamento, luminoso, donde podía criar a su hija y mantener su independencia. Patrick prefería quedarse en su rancho para atender a los animales, decía. No vivían juntos, pero se visitaban con frecuencia. Era una relación peculiar, aunque nadie sospechaba hasta qué punto. Sus colegas de la escuela de vuelo la recordaban sonriente, aunque reservada. Siempre llevaba el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. No hablaba mucho de Patrick, salvo para mencionar que era complicado o de carácter fuerte. Sus amigos asumían que eran diferencias normales entre dos mundos distintos, el del aire y el de la tierra. Pero en privado, las grietas comenzaban a hacerse visibles. A veces, durante las conversaciones con su madre, Kelsey dudaba. No sé si estoy haciendo lo correcto, llegó a decir una noche. Cheryl la escuchó en silencio, sin imaginar que aquella frase sería la que recordaría para siempre. Patrick parecía distante, controlador. Le preguntaba con quién hablaba, a qué hora salía, si había visto a alguien más. Ella lo justificaba. Solo se preocupa por nosotras.
Era una explicación tan humana como peligrosa. Sin embargo, los días previos al Día de Acción de Gracias transcurrieron con normalidad aparente. Kelsey hablaba con sus colegas sobre recetas, enviaba fotos de su hija, planeaba preparar panecillos caseros. Nadie vio señales de alarma. Nadie podía saber que, en cuestión de horas, su nombre dejaría de aparecer en los mensajes y comenzaría a figurar en los noticieros. El 22 de noviembre fue un día frío, con el cielo bajo y un viento leve del oeste. Kelsey fue vista por última vez en un supermercado, comprando flores y algunos ingredientes para la cena. Las cámaras la captaron empujando el carrito, sonriendo al cajero, con su bebé en brazos. Era una imagen tranquila, doméstica, ordinaria. Horas después, su teléfono dejaría de responder. Durante los primeros días, nadie imaginó lo peor. Su madre pensó que Kelsey estaba ocupada, quizá visitando a Patrick, pero el silencio creció. Los mensajes se acumularon sin respuesta. Las llamadas iban directo al buzón. Cuando Cheryl tomó el avión desde Washington hacia Colorado, llevaba en el corazón una sola pregunta. ¿Dónde está mi hija? Esa pregunta, aún hoy, sigue resonando como un eco en los pasillos del recuerdo. Patrick Frazee era un hombre acostumbrado al polvo y al aislamiento. Tenía 32 años. Vivía en un rancho heredado de su familia, entre montañas y caminos de tierra, donde los días se medían por el sonido del ganado y no por relojes. En las fotografías parecía el arquetipo del vaquero moderno. Fuerte, reservado, con las manos curtidas por el trabajo y una mirada difícil de descifrar. Para Kelsey, aquel hombre representaba una estabilidad que siempre había buscado y que tal vez nunca había tenido. Un refugio terrenal para alguien que había pasado la vida mirando al cielo. Durante los primeros meses, su relación fue una mezcla de encanto y confusión. Patrick tenía una forma particular de estar presente. Aparecía con flores, con gestos amables, con palabras medidas. Luego desaparecía durante días, alegando trabajo, emergencias en el rancho, la vida rural que no comprendía de pausas. Kelsey, con su naturaleza comprensiva, trataba de no insistir. Pero con el tiempo, ese patrón empezó a pesar. En las conversaciones con su madre, ella lo describía como un hombre de costumbres antiguas. No era agresivo, pero sí dominante, acostumbrado a tener la última palabra. En público, mostraba una calma casi inquebrantable. En privado, la tensión se acumulaba como electricidad estática antes de una tormenta. Cuando nació su hija, la relación pareció estabilizarse. Patrick visitaba a Kelsey con frecuencia, pasaba tiempo con la bebé, hacía comentarios sobre cómo quería que creciera fuerte, como una Frazee. Pero detrás de esos gestos paternos había un control sutil, preguntas insistentes, críticas a las decisiones de Kelsey, pequeñas correcciones que con el tiempo se convirtieron en hábitos. Ella, que siempre había volado por encima de las tormentas, comenzó a dudar de su propio juicio. El amor se mezclaba con la culpa y la rutina con la vigilancia. Aún así, para sus colegas, la vida de Kelsey parecía normal. Tenía una hija hermosa, un trabajo estable y una relación, al menos en apariencia, funcional. La verdad, sin embargo, era que vivían separados. Ella en su apartamento en Woodland Park. Él en el rancho de Florissant. La distancia geográfica se volvió un espejo de la emocional. Cuando ella proponía mudarse juntos, Patrick desviaba la conversación. Decía que no era buen momento, que el rancho necesitaba espacio, que prefería mantener las cosas como estaban por el bien de la niña. Había algo en su tono. No era una negativa abierta, sino una frontera invisible.
que hacía que Kelsey se conformara, al menos por un tiempo, hasta que el cansancio empezó a filtrarse entre sus palabras. Una amiga recordaría después que Kelsey había dejado de hablar de boda. Ya no sonaba ilusionada, dijo. Sonaba cansada. En sus mensajes se notaba un esfuerzo constante por mantener la armonía. Todo está bien. Solo estamos pasando un mal momento. Ya mejorará. Frases que, con el tiempo, se vuelven sinónimo de renuncia. El control de Patrick se extendía más allá de los horarios y las visitas. Revisaba sus movimientos, pedía saber con quién estaba, cuestionaba cada decisión sobre la bebé. Cuando Kelsey salía con amigas, recibía mensajes insistentes. A veces, él aparecía sin avisar. Otras veces, simplemente dejaba de hablarle durante días, como castigo. Era un tipo de violencia silenciosa, una que no deja marcas visibles, pero corroe desde dentro. En la comunidad, Patrick tenía buena reputación. Nadie hablaba mal de él. Era trabajador, discreto, el tipo de hombre que todos saludaban en la feria local. Su madre, una figura dominante en su vida, lo defendía como si fuera aún un niño. Decía que Kelsey era demasiado independiente, que no comprendía la vida rural. Aquellas palabras, pronunciadas con falsa cortesía, se convirtieron en muros invisibles entre ambas familias. Aún así, Kelsey intentó mantener la paz. Creía que con paciencia todo podía resolverse. Preparaba comidas para los tres, planeaba pequeñas celebraciones, enviaba fotos de la niña a Patrick con mensajes cariñosos. A veces, él respondía con ternura, otras, con frialdad. Era como si hubiera dos hombres en uno, el amante que prometía un futuro y el extraño que no quería ser visto. En septiembre de 2018, las cosas comenzaron a deteriorarse. Patrick canceló una visita sin explicación, luego otra. Kelsey, cada vez más insegura, le escribió: ¿Te pasa algo? Él respondió: Solo estoy ocupado, no te preocupes tanto. Pero ella ya intuía algo. Había una distancia que no se explicaba con trabajo. Había un secreto, aunque no sabía aún su naturaleza. La relación se mantuvo en esa cuerda floja durante meses. Kelsey se refugiaba en su hija y en el trabajo. El cielo, su antiguo refugio, había dejado de ser una metáfora. Era literalmente el único espacio donde podía sentirse libre. Cuando estaba en vuelo, el mundo parecía ordenado. Los instrumentos obedecían. Las rutas eran claras. Pero al aterrizar, la realidad volvía a pesar sobre sus hombros. El Día de Acción de Gracias se acercaba, y Kelsey decidió celebrar en casa. Quería hornear panecillos, cocinar algo especial para su pequeña familia. Planeaba pasar parte del día con Patrick y su hija, y luego descansar. En los mensajes con su madre, sonaba tranquila, tal vez aliviada, tal vez esperanzada de que, por una vez, las cosas fueran simples. Nadie podía saber que aquella calma era la antesala de una ausencia, que el silencio de Patrick, más tarde, se volvería una sombra sobre todo lo que ella había amado, y que, en los días que siguieron, cada palabra suya sería analizada, cada gesto recordado, cada llamada reconstruida. Pero eso vendría después. Por ahora, solo quedaba la imagen de una mujer joven que aún creía en la posibilidad de un hogar, y de un hombre que ya había decidido cómo terminaría la historia. El apartamento de Kelsey en Woodland Park era pequeño, pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con tonos cálidos, y sobre la mesa de la cocina siempre había flores frescas. En un rincón, junto a la ventana, se encontraba la cuna de su hija, cubierta con una manta tejida por su madre. Era un lugar pensado para el sosiego, para el crecimiento, para los días simples. Y sin embargo, poco a poco,
ese hogar comenzó a llenarse de ausencias. Después del nacimiento de la niña, Kelsey decidió no mudarse al rancho de Patrick. No fue una ruptura, sino una decisión práctica, como ella misma lo describió. Es mejor así, decía a sus amigas. Así puedo trabajar y cuidar de la bebé sin complicaciones. Pero en el fondo, sabía que había algo más, una sensación de incomodidad que no podía poner en palabras. Patrick insistía en que la vida rural era demasiado dura para un bebé, que no había espacio suficiente, que su madre necesitaba tranquilidad. Era una excusa, una de tantas. Aún separados, seguían viéndose. Patrick visitaba algunos días, siempre con la misma mezcla de cordialidad y distancia. A veces llevaba carne o pan de su madre, y se sentaba en silencio mientras Kelsey preparaba café. Parecían una pareja funcional, pero la tensión se sentía en los gestos más simples, en cómo él observaba cada rincón del apartamento, en cómo corregía la manera en que Kelsey sostenía a la niña, en cómo su voz se volvía fría cuando ella hablaba de trabajo. Ella intentaba mantener la calma, no quería discutir. Sabía que una palabra mal colocada podía convertir la tarde en hielo. Todo está bien, se repetía en voz baja, como un mantra. Todo está bien. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más breves, más previsibles. Patrick hablaba poco. Cuando lo hacía, mencionaba el rancho, los caballos, el clima. Nunca hablaba de planes, ni de futuro. Si Kelsey mencionaba la posibilidad de casarse o de vivir juntos, él cambiaba de tema. No es momento para eso, decía con tono neutro, como si cada palabra suya fuera una orden silenciosa. Mientras tanto, Kelsey se refugiaba en su rutina. Trabajaba como instructora de vuelo, enseñando a nuevos pilotos los principios del control y la estabilidad, dos cosas que, irónicamente, estaban desapareciendo de su propia vida. Cada mañana dejaba a su hija con una niñera, conducía hasta el aeropuerto local y pasaba las horas entre el rugido de los motores y la calma de las nubes. En el aire, el mundo tenía sentido. En tierra, todo era incierto. Su madre notó el cambio en su voz. Las llamadas, antes alegres, se volvieron más formales. Kelsey hablaba del trabajo, de la bebé, pero evitaba hablar de Patrick. Cuando su madre preguntaba por él, respondía con frases vagas. Está ocupado. No lo he visto mucho. Esa distancia, tan discreta, era ya una grieta profunda. A finales de octubre, Kelsey comenzó a organizar los preparativos para el Día de Acción de Gracias. Quería que fuera una celebración tranquila. Solo ella, Patrick y su hija. Le escribió a su madre para pedirle una receta de panecillos y le contó que planeaba sorprender a Patrick con su postre favorito. Cheryl, al otro lado del teléfono, sonrió. No podía imaginar que esa llamada sería una de las últimas veces que escucharía la voz de su hija con alegría. Días antes de la festividad, Patrick visitó el apartamento. Según contaría más tarde una vecina, la conversación entre ambos sonaba tensa. Él salió con expresión seria, sin despedirse. Kelsey, en cambio, fue vista asomada a la ventana, inmóvil, observando cómo su coche desaparecía en la curva. Aquella imagen, recordada después por muchos, parecía una metáfora de su relación. Una mujer mirando cómo se aleja algo que ya no puede alcanzar. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Kelsey enviaba mensajes a sus amigas, hablaba de recetas, compartía fotos de su hija, pero algo en su tono había cambiado. Las frases eran más cortas, los emojis más escasos. Una amiga le preguntó si todo iba bien. Kelsey respondió, sí, solo estoy cansada. Era cierto, pero no era toda la verdad. La víspera del Día de Acción de Gracias, el clima en Woodland Park
se volvió gélido. El aire olía a nieve y las calles estaban cubiertas de luces tempranas de Navidad. Kelsey pasó la tarde comprando flores y algunos ingredientes. En el supermercado, las cámaras de seguridad la captaron sonriendo al cajero, con su hija en brazos. Esa grabación se convertiría más tarde en una de las últimas pruebas de su existencia. En su teléfono, los mensajes de Patrick eran breves, casi impersonales. Ella le escribió: «Todo listo para mañana. Ven temprano, ¿sí?». No hubo respuesta inmediata. Minutos después, él solo respondió: «Veré qué puedo hacer». Esa noche, Kelsey dejó la cocina limpia, preparó el pan y puso la mesa. En el refrigerador, una botella de sidra esperaba el brindis familiar. En su corazón, todavía había esperanza. Una esperanza sencilla, humana, que el día siguiente trajera algo de paz. Pero a veces, la paz es solo el silencio antes del desastre. Y en ese pequeño apartamento, donde aún flotaba el aroma a canela y mantequilla, el destino ya había cerrado la puerta. Era la mañana del 22 de noviembre de 2018. El aire en Woodland Park olía a invierno y a promesas familiares. Desde temprano, las chimeneas humeaban y las calles estaban tranquilas, cubiertas por una neblina suave que hacía parecer al pueblo suspendido en el tiempo. En el apartamento de Kelsey Barrett, la vida parecía discurrir con calma. Una cafetera burbujeando, el murmullo de una radio encendida, el sonido de su hija balbuceando desde la cuna. Era un día común, o eso parecía. Kelsey envió un mensaje a su madre poco después de las 8 de la mañana. «Feliz Día de Acción de Gracias. Estoy preparando el pan. Te llamo más tarde». Fue un mensaje breve, cotidiano, pero lleno de la serenidad de quien aún cree que todo está bajo control. Nadie podía saber que sería una de sus últimas comunicaciones. A las 9, una cámara del supermercado Safeway la registró haciendo compras. Llevaba el cabello recogido, una chaqueta gris y una sonrisa amable. En su carrito había flores, una caja de galletas y algunos ingredientes más. Saludó al cajero con su habitual cortesía y salió con su hija en brazos. Esa imagen, una madre joven, en víspera de fiesta, preparando una cena familiar, se convertiría en símbolo de una tragedia inexplicable. Fue la última vez que alguien la vio con vida. De regreso a casa, Kelsey preparó el almuerzo. En el horno, el pan doraba lentamente, llenando la habitación de un aroma reconfortante. Según los registros de su teléfono, intercambió algunos mensajes con Patrick alrededor del mediodía. Nadie sabe exactamente qué se dijeron. Solo que después de ese momento, la rutina se quebró. Las horas siguientes son una neblina en la cronología. Patrick declaró más tarde que la visitó ese día, que compartieron un breve encuentro y que se despidieron en buenos términos. Dijo que ella le entregó a la bebé para que pasara unos días con él. Su versión, sin embargo, nunca encajó del todo. Los vecinos no oyeron nada fuera de lo común. No hubo gritos, ni ruidos, ni visitas inesperadas. Solo silencio. Esa misma tarde, Cheryl, la madre de Kelsey, trató de llamarla. La llamada fue directa al buzón de voz. Pensó que quizá estaba ocupada, o celebrando con Patrick. No insistió. Pero cuando las horas se transformaron en días, el silencio comenzó a pesar. El 24 de noviembre, envió un mensaje. «Todo bien, llámame cuando puedas». Nunca recibió respuesta. Mientras tanto, Patrick dijo a algunos conocidos que Kelsey necesitaba espacio, que había decidido tomarse un tiempo. Explicó que él tenía a la bebé y que no había motivo de preocupación. Su tono era sereno, convincente, casi ensayado. Durante unos días, la versión pareció plausible. Nadie imaginaba lo contrario. Después de todo,
Las desapariciones no comienzan con sospecha, sino con justificaciones razonables. El 25 de noviembre, Cheryl volvió a llamar. De nuevo, silencio. Entonces decidió tomar el primer vuelo hacia Colorado. Sabía que algo no estaba bien. Las madres, decía ella, sienten el vacío antes que los demás. Al llegar, encontró el apartamento de su hija ordenado, casi demasiado ordenado. La ropa doblada, los platos limpios, el correo intacto. El olor a pan aún persistía, como un recuerdo que se negaba a marcharse. Pero había detalles que inquietaban. El cepillo de dientes seguía en el baño, su bolso sobre la mesa. Y lo más perturbador, la silla de su hija aún estaba en la cocina, como si alguien hubiese salido solo por unos minutos. Cheryl avisó a la policía. Al principio, el caso fue tratado como una desaparición voluntaria. No había señales de violencia, ni testigos de algo inusual. Pero la insistencia de la madre y las contradicciones en las declaraciones de Patrick pronto hicieron que el caso tomara otro rumbo. Mientras tanto, en el rancho de Florissant, Patrick se mostraba sereno. Decía a los vecinos que Kelsey estaba en Idaho, visitando a su familia. Mostraba mensajes de texto enviados desde su número, como prueba. Sin embargo, algo no encajaba. El tono de los mensajes era frío, distante, como si la voz que los había escrito ya no perteneciera a la misma mujer. Los investigadores lo notarían después. Por ahora, solo era un presentimiento que se aferraba al aire. Los días se transformaron en semanas. El nombre de Kelsey comenzó a aparecer en carteles, en redes sociales, en noticieros. Su foto, una sonrisa suave, ojos claros, cabello castaño, se convirtió en símbolo de una búsqueda desesperada. Pero en Woodland Park, la nieve empezó a caer, cubriendo los rastros, los caminos, las respuestas. A medida que avanzaba diciembre, las sospechas crecían. Las autoridades comenzaron a reconstruir los movimientos de Kelsey, las llamadas, los mensajes, las ubicaciones de su teléfono. Fue entonces cuando apareció la primera grieta en la historia de Patrick. El 25 de noviembre, el teléfono de Kelsey había enviado un mensaje a su trabajo informando que necesitaba tiempo libre. Ese mismo día, su dispositivo se conectó brevemente a una antena en Idaho, a cientos de kilómetros de distancia. Era una pista confusa que pareció confirmar la versión de Patrick. Pero pronto, los investigadores descubrirían que esa señal no era lo que parecía. Para entonces, el caso ya había captado la atención nacional. Una joven madre desaparecida, un novio reservado, una historia que no terminaba de cuadrar. Las cámaras y los periodistas llegaron al pueblo, y la vida tranquila de Woodland Park se transformó en un escenario de preguntas sin respuestas. Cheryl, incansable, siguió buscando. Publicaba comunicados, coordinaba búsquedas, hablaba con la policía cada día. Y en cada entrevista, repetía la misma frase, con voz temblorosa pero firme. Mi hija no se fue. Alguien la hizo desaparecer. Las primeras grietas del secreto comenzaban a abrirse, y detrás de ellas aguardaba una verdad mucho más oscura que cualquier teoría. Cuando la policía de Woodland Park entró oficialmente en el caso, ya habían pasado más de 10 días desde la última vez que alguien vio a Kelsey Barrett. 10 días de silencio, de mensajes sin respuesta, de suposiciones que se contradecían. El 2 de diciembre de 2018, los oficiales registraron su apartamento. No había señales de violencia, ni objetos fuera de lugar. Todo parecía detenido en el tiempo, demasiado detenido. El calendario aún marcaba noviembre. En el horno, un molde con restos de masa endurecida. En el refrigerador, una botella de sidra sin abrir. Y sobre la mesa, una carta sin terminar, escrita con su letra precisa.
Estoy agradecida por... La frase se interrumpía ahí, como si alguien la hubiera arrancado del aire. El sheriff Dan May describiría más tarde esa escena como una calma sospechosa. No había caos, pero había algo ausente, algo que no podía nombrarse. Las desapariciones forzadas, decían los expertos, a menudo dejan una huella invisible. El orden excesivo, el silencio antinatural, la sensación de que todo fue limpiado con demasiado cuidado. Mientras tanto, Patrick Frazee mantenía la misma versión. Afirmaba que Kelsey lo había visitado el día de Acción de Gracias, que habían intercambiado a la bebé y que ella se había marchado por voluntad propia. Estaba bien, no hubo discusión, decía, pero cuando la policía le pidió revisar su teléfono, dudó. Dijo que no veía necesario hacerlo. Esa fue la primera señal clara de que algo no encajaba. Los investigadores comenzaron a rastrear las últimas comunicaciones de Kelsey. Descubrieron que su teléfono había enviado mensajes 3 días después de su desaparición. Uno a su trabajo y otro a Patrick. Ambos desde una ubicación en Gooding, Idaho. El detalle, sin embargo, era inquietante. Según los registros, el teléfono de Patrick también se había conectado brevemente a una torre cercana en ese mismo periodo. ¿Coincidencia? ¿O movimiento deliberado? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Cheryl, desesperada, insistía en cada reunión. Mi hija no se fue por voluntad propia, no abandonaría a su bebé. Su convicción no era intuición maternal, sino conocimiento. Kelsey era organizada hasta el extremo, incapaz de desaparecer sin dejar instrucciones, sin aviso, sin lógica. Los agentes comenzaron a revisar cámaras de seguridad, recibos, llamadas, todo lo que pudiera trazar su última jornada. Y poco a poco, una imagen inquietante empezó a formarse. Las grabaciones del supermercado confirmaban su presencia el 22 de noviembre. Después de eso, nada. Ninguna cámara en su edificio registró su salida. Ningún vecino la vio marcharse. Ninguna transacción posterior en sus cuentas. Era como si se hubiese desvanecido entre la mañana y la tarde. O, más precisamente, como si alguien hubiese querido que desapareciera. La policía solicitó una orden para revisar el rancho de Patrick. La familia Frazee reaccionó con frialdad. Su madre, Sheila, se mostró cortés, pero distante. Dijo que no sabía nada, que Patrick era un buen hijo y que Kelsey había tenido sus problemas. Sus respuestas parecían medidas, ensayadas. El rancho, según el informe, estaba impecable. El granero, ordenado. Los animales, bien cuidados. Pero había algo en el aire, un olor tenue, metálico, mezclado con desinfectante. Un oficial recordaría después que era como si hubiesen intentado borrar algo que ya había ocurrido. En paralelo, los agentes descubrieron que Patrick había contactado a una mujer llamada Crystal Lee Kenny, enfermera veterinaria de Idaho, con quien mantenía una relación desde hacía años. Al principio, ese dato parecía irrelevante. Una aventura, quizá, pero pronto se convirtió en la pieza clave del rompecabezas. Crystal negó tener contacto reciente con Patrick. Dijo que no lo veía desde hacía meses. Sin embargo, los registros telefónicos mostraban múltiples llamadas entre ambos en los días posteriores a la desaparición de Kelsey. La historia comenzó a desmoronarse. Las pistas, aunque fragmentadas, apuntaban a algo más oscuro que una ruptura sentimental. Mientras la policía recolectaba pruebas, Cheryl seguía en el apartamento de su hija, ordenando cosas, limpiando, aferrándose a los objetos como si pudieran devolverle respuestas. En una caja, encontró los juguetes favoritos de la bebé y un cuaderno de notas donde Kelsey
había escrito una lista. Comprar flores, preparar pan, llamar a Patrick. 3 actos sencillos, 3 pasos hacia el misterio. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Los medios rodeaban la casa, los vecinos evitaban hablar. Woodland Park, acostumbrado a la calma de la vida rural, se transformó en un pueblo sitiado por el miedo. Las autoridades finalmente declararon el caso como una desaparición sospechosa. El FBI se unió a la investigación, y fue entonces cuando un pequeño detalle cambió todo. Una muestra de sangre encontrada en el baño del apartamento de Kelsey. Era casi invisible, una mancha limpiada con esmero, pero suficiente para el laboratorio. El análisis confirmó lo inevitable. Pertenecía a ella. La narrativa cambió de golpe. Ya no se hablaba de una mujer desaparecida, sino de un posible homicidio. Y el hombre que hasta ese momento se mostraba sereno, calculador, comenzó a quedar expuesto. Patrick Frazee seguía diciendo que era inocente. Pero los hechos, las llamadas, las señales del teléfono, las contradicciones, todo apuntaba a otra dirección. Los investigadores lo sabían. Cheryl lo sentía. Y el país entero, mirando desde lejos, comenzaba a entender que detrás de esa sonrisa en la foto, una mujer joven, con flores en la mano, había una historia que no terminaba con esperanza, sino con un abismo. La mañana en que el resultado de los análisis llegó al departamento del sheriff, el aire en Woodland Park era denso, casi inmóvil. En un sobre sellado, los técnicos del laboratorio confirmaban lo que muchos ya temían. Las muestras halladas en el baño y en el suelo de la cocina del apartamento de Kelsey Barrett pertenecían, sin duda alguna, a ella. La cantidad era pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para sostener una certeza. Y en las investigaciones de homicidio, una certeza basta para que todo empiece a caer. La desaparición dejó de ser un misterio familiar y se convirtió oficialmente en un crimen. Los investigadores sabían que estaban frente a un escenario cuidadosamente preparado. El apartamento había sido limpiado con una precisión que no correspondía a un accidente ni a un intento desesperado de orden. Era el tipo de limpieza que solo alguien metódico o alguien que quiere borrar el pasado podría hacer. Las sospechas se centraron de inmediato en Patrick Frazee. Su comportamiento era una paradoja. Mientras los medios transmitían su rostro en cada noticiero, él seguía asistiendo a subastas de caballos, saludando a los vecinos y cuidando del rancho como si nada hubiera ocurrido. Nunca se ofreció a participar en las búsquedas. Nunca preguntó cómo avanzaba la investigación. Cuando la policía le pidió nuevamente acceso a su teléfono, se negó. Dijo que no quería más problemas. Pero los problemas ya lo habían encontrado. Las autoridades obtuvieron una orden judicial para rastrear sus movimientos. Los registros mostraron que, el día posterior a la desaparición de Kelsey, Patrick había hecho varios viajes entre su rancho y la zona donde el teléfono de ella había emitido su última señal. En uno de esos desplazamientos, se comunicó con una mujer, Crystal Lee Kenny, una enfermera veterinaria de Idaho, una expareja, una pieza que, hasta ese momento, nadie entendía. Cuando los agentes tocaron la puerta de Crystal en Twin Falls, su expresión fue la de alguien que llevaba meses ensayando la calma. Dijo conocer a Patrick, sí, pero que hacía mucho no hablaban. Su voz era plana, sus respuestas medidas. Sin embargo, los agentes sabían que algo no encajaba. Las llamadas entre ambos eran recientes, y los mensajes de texto se multiplicaban justo en los días críticos. El interrogatorio duró horas. Crystal negó, mintió, dudó, hasta que finalmente se quebró. Su confesión
Aunque parcial al principio, fue suficiente para que el caso tomara un giro irreversible. Contó que Patrick la había contactado semanas antes del Día de Acción de Gracias. Le dijo que su relación con Kelsey había terminado y que necesitaba ayuda para resolverlo. Crystal, atrapada entre el miedo y una devoción irracional, no preguntó demasiado. Durante días, él le habló en metáforas oscuras, de planes, de soluciones, de algo que debía hacerse. Ella, según su versión, no quiso creer que hablaba en serio. Hasta que ya era demasiado tarde. Patrick la había llamado el 22 de noviembre. Le pidió que viajara a Colorado unos días después. Cuando llegó, él la citó en un camino rural y le entregó una bolsa con objetos, trapos, una toalla y algo más que ella preferiría no describir. Solo deshazte de esto, le dijo. Crystal lo hizo. Limpió, quemó, cayó. Durante semanas guardó silencio, convencida de que el amor y la lealtad podían justificar el horror. Su declaración fue el punto de quiebre del caso. Con ella, el relato adquiría forma, pero también una tristeza insoportable. Ya no era una desaparición, era un asesinato premeditado. La policía revisó de nuevo el rancho de Patrick. Encontraron restos de combustión en un barril metálico, tierra removida, fragmentos de tela. Nada concluyente, pero suficiente para conectar los puntos. El fuego, ese antiguo cómplice de los culpables, había intentado borrar lo que el alma ya no podía sostener. El arresto llegó el 21 de diciembre de 2018. Patrick Frazee fue detenido en su propiedad, sin resistencia, con la serenidad de quien aún cree controlar la narrativa. Los reporteros captaron su rostro inexpresivo, su mirada firme, como si no terminara de comprender que el guión había cambiado. Lo acusaron de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas y conspiración. A su madre, que presenció la detención desde la puerta del rancho, se le vio llorar por primera vez. No dijo palabra alguna. El país entero observó el caso con una mezcla de horror y fascinación. Una historia de amor rural, transformada en tragedia. Una mujer desaparecida, un hombre impasible, una amante cómplice, y en el centro, una niña que crecería sin conocer a su madre ni entender del todo las razones del silencio. Crystal aceptó cooperar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Su testimonio reconstruyó los hechos con precisión quirúrgica, pero también con una carga emocional que estremeció a los investigadores. Dijo que Patrick le había pedido en 3 ocasiones encargarse de Kelsey, que no lo hizo, pero tampoco lo denunció, que cuando supo lo que había ocurrido, eligió ayudar a limpiar. La palabra limpiar quedó flotando en la sala de interrogatorios como una sentencia. No solo había limpiado un apartamento, había intentado borrar la memoria de una vida. A medida que el caso avanzaba, la comunidad se fracturó. Algunos vecinos se negaban a creerlo. Otros susurraban entre sí, repitiendo que nadie conoce realmente a las personas con las que duerme. Las imágenes de Kelsey, su sonrisa, su bebé, su vida sencilla, comenzaron a aparecer en murales, en campañas, en vigilias con velas. Y mientras tanto, en los tribunales, se preparaba el juicio que revelaría cada sombra del caso. La investigación había logrado lo más difícil: transformar la sospecha en evidencia. Pero aún faltaba lo más doloroso: escuchar, con detalle, cómo el amor se había convertido en el motivo de un crimen. Durante años, Patrick Frazee había construido una imagen sólida: la del ranchero responsable, el hijo devoto, el hombre de palabra. En una comunidad pequeña como Florissant, esa reputación era un escudo. Nadie lo imaginaba capaz de engañar, y mucho menos de planear un crimen. Pero detrás de esa fachada de calma rural,
había un hombre que llevaba dos vidas, una pública, ordenada, y otra oculta, sostenida por mentiras, control y manipulación. Crystal Lee Kenney conocía bien ambas versiones. Había conocido a Patrick años antes, cuando ambos eran jóvenes y su relación era intermitente, marcada por una atracción más emocional que romántica. Con el tiempo, se casó, se mudó a Idaho y trató de rehacer su vida. Pero Patrick nunca desapareció del todo. Aparecía en mensajes, llamadas, promesas vagas. La mantenía cerca, lo suficiente para que nunca pudiera cortar el vínculo. Ese lazo tóxico, tejedor de culpa y dependencia, sería el hilo que lo ayudaría a consumar su plan. Según los registros judiciales, Patrick comenzó a comunicarse con Crystal de forma insistente en octubre de 2018, semanas antes de la desaparición de Kelsey. En sus conversaciones, hablaba de una situación difícil, de alguien que lo hacía sufrir y de una solución definitiva. Crystal, en un principio, pensó que exageraba. Lo conocía. Sabía que usaba palabras duras cuando se sentía frustrado. Pero algo en su tono cambió. Ya no hablaba como un hombre herido, sino como alguien decidido. Patrick era un manipulador meticuloso. Sabía cómo mezclar ternura y amenaza, culpa y cariño. Le decía a Crystal que ella era la única que lo entendía, que solo ella podía ayudarlo a ser libre. Le prometía una vida juntos, una familia, un futuro, y al mismo tiempo la convencía de que Kelsey era un obstáculo, una presencia que lo estaba destruyendo. Era un discurso calculado, diseñado para despertar compasión y obediencia. Crystal, atrapada en esa lógica retorcida, empezó a obedecer. Primero, condujo hasta Colorado en secreto, siguiendo las instrucciones de Patrick. Él le dio una dirección, le habló de un trabajo que debía hacer, y le entregó objetos con los que, según él, podría terminar todo. Ella no lo hizo. No esa vez. Dijo que no podía, que algo en su interior le gritaba que no debía cruzar esa línea. Patrick, entonces, cambió de táctica. Le pidió que al menos lo ayudara después, que limpiara lo necesario. Y ahí sí, ella obedeció. Las semanas siguientes fueron una secuencia de llamadas frías, de encuentros secretos, de instrucciones dichas con voz tranquila. Patrick nunca levantó la voz. No hacía falta. Tenía la habilidad de convertir la manipulación en algo que sonaba como razón. Crystal haría más de un viaje entre Idaho y Colorado. Cada uno de esos trayectos sería un paso más hacia la oscuridad. Mientras tanto, Patrick mantenía su rol de padre ejemplar. Llevaba a su hija al rancho, saludaba a los vecinos, sonreía a las cámaras. Pero sus mensajes revelaban otra historia, la de un hombre calculador que intentaba mantener tres frentes abiertos: la policía, la amante y la familia de la mujer a la que había hecho desaparecer. En una de las conversaciones recuperadas por los investigadores, Patrick escribió a Crystal: «Todo está bajo control. Nadie sospecha. Solo asegúrate de que no quede rastro». Era la frialdad de quien ya se siente impune. Los agentes del FBI comenzaron a reconstruir los movimientos de ambos. Usando registros de telefonía y cámaras de carretera, descubrieron que Crystal había estado en Woodland Park el 24 de noviembre, 2 días después del Día de Acción de Gracias. Coincidía con el periodo en que el teléfono de Kelsey aún emitía señales y enviaba mensajes automáticos. El rompecabezas empezaba a cerrar. Cuando Crystal confesó, lo hizo entre lágrimas. Dijo que Patrick le había contado lo ocurrido con una calma escalofriante, que le había descrito cada paso como si relatara una tarea rutinaria del rancho, y que luego le pidió limpiar todo, para que nadie sepa lo que pasó. Según su testimonio,
Entró al apartamento con guantes, con cloro, con trapos. Encontró manchas, rastros, fragmentos. Dijo que lloró mientras limpiaba, pero que no se detuvo. Pensé que si no lo hacía, me haría lo mismo a mí. Su declaración no solo reveló el crimen, sino la dinámica de poder que lo sostenía. Patrick no solo había destruido una vida, sino que había usado la lealtad y el miedo de otra persona para completar el acto. Una manipulación en cadena, una red de mentiras tejida con hilos de dependencia emocional. La defensa de Patrick intentó desacreditar a Crystal, alegando que mentía para salvarse, pero los registros no mentían. Llamadas, ubicaciones, tiempos, todo coincidía. Era imposible negar la conexión. A medida que el juicio se acercaba, los detalles se hicieron públicos. La nación observaba incrédula cómo una historia de amor rural se convertía en un estudio de psicología criminal. No era la historia de un arrebato, sino de control, de cómo un hombre convirtió la intimidad en un arma y de cómo una mujer, cegada por años de manipulación, se convirtió en cómplice de su propio horror. En los periódicos, la gente comenzaba a llamarlo el caso de la gratitud rota, porque todo comenzó en un día destinado a agradecer y terminó con una comunidad entera preguntándose cómo alguien puede ocultar tanta oscuridad detrás de una sonrisa tranquila. Cuando el caso finalmente llegó a juicio, los hechos ya no eran rumores ni sospechas, eran una secuencia meticulosa, reconstruida minuto a minuto por los investigadores, los peritos y las voces que se atrevieron a hablar. El 22 de noviembre de 2018, Día de Acción de Gracias, Kelsey Barrett fue vista por última vez en el supermercado Safeway. Horas después, según la confesión de Crystal Lee, Patrick Frycy la citó en su apartamento bajo el pretexto de compartir el postre y ver a la bebé. Era un gesto cotidiano, una trampa construida con rutina y falsa ternura. La versión oficial, tejida a partir de declaraciones, registros telefónicos y pruebas forenses, reveló una cronología fría y calculada. Patrick había planeado cada detalle. Sabía cuándo estaría sola. Sabía que su madre creería cualquier historia. Sabía que el silencio, durante unos días, jugaría a su favor. El crimen no fue un arrebato, sino una decisión. Crystal relató ante el jurado cómo días después, Patrick la llamó con voz calmada. «Ya está hecho. Ven a ayudarme». Ella viajó desde Idaho, conducido por una mezcla de miedo y dependencia que aún no comprendía del todo. Dijo que al entrar al apartamento, el aire olía a desinfectante y a algo más, algo que el lenguaje evita nombrar. En la cocina encontró señales. Una mancha que no pudo limpiar por completo. Un aire denso. Un silencio imposible. Era como si la casa supiera lo que había pasado. Dijo ante el tribunal. Como si todo allí estuviera observando. Los peritos confirmaron su relato. Bajo la pintura reciente del suelo, en las grietas del marco de la puerta y en el borde del baño, se hallaron rastros de sangre compatibles con el ADN de Kelsey. El intento de borrarlo todo había sido minucioso, pero no perfecto. Las paredes, incluso las más lavadas, guardan memoria. Patrick, según la reconstrucción, trasladó el cuerpo al rancho y lo ocultó temporalmente en un depósito, cubierto por una lona. Luego, en los días siguientes, lo quemó en un barril metálico junto con objetos personales. Un teléfono, juguetes, toallas, fragmentos de ropa. Los restos se mezclaron con cenizas de madera y tierra y fueron esparcidos en un campo cercano. No quedó cuerpo, solo trazas microscópicas, ceniza y silencio. El jurado escuchó esos detalles en una sala que parecía respirar despacio. Nadie gritó. Nadie lloró en voz alta.
La gravedad del relato se impuso como una niebla. Cheryl, la madre de Kelsey, permaneció con las manos unidas, mirando al frente. No buscaba venganza, solo verdad. Dijo después, en una entrevista: lo más duro no fue saber cómo murió, sino entender cuánto la manipuló antes de hacerlo. Durante el juicio, el fiscal habló de control, de cómo Patrick había aislado a Kelsey de su entorno, cómo la había hecho depender emocionalmente, cómo había tejido un relato en el que ella siempre debía justificarlo. La violencia no empezó el 22 de noviembre, dijo, sino mucho antes, con cada palabra calculada, con cada límite impuesto. La sala entera guardó silencio. El testimonio de Crystal fue largo, fragmentado, lleno de pausas. No buscó excusas, pero sí comprensión. Dijo que Patrick la había convencido de que no tenía otra opción, que temía por su vida, que aún después de todo, había una parte de ella que no podía dejar de amarlo, o al menos de temerle. Era una confesión que revelaba tanto sobre la víctima como sobre el victimario. La capacidad humana de confundir amor con sometimiento, compasión con culpa. Los investigadores presentaron imágenes del rancho, el barril metálico, el suelo removido, los restos carbonizados. Mostraron mensajes de texto, ubicaciones de GPS, registros de llamadas. Cada dato era una chispa de verdad en un mar de mentiras. Y sin embargo, lo más perturbador fue lo intangible: la calma con la que Patrick había vivido después. En los días posteriores al crimen, envió mensajes desde el teléfono de Kelsey para simular que estaba viva. Todo bien, solo necesito tiempo. Era su manera de extender la ilusión, de convertir la muerte en una ausencia discreta. Por un instante, casi lo logró. Los fiscales describieron ese acto como un intento de desaparecer la humanidad de la víctima. Convertir a una persona en un número desconectado, en una señal telefónica, en un silencio interpretado como voluntad. Eso, más que el crimen mismo, fue lo que heló el corazón de quienes escuchaban. Durante el proceso, Patrick mantuvo la misma expresión de siempre: serena, vacía. No mostró arrepentimiento, solo habló para negar. Pero sus propias acciones, sus mensajes, su limpieza, su fuego, hablaban por él. Y el jurado lo entendió. El 18 de noviembre de 2019, casi un año después de la desaparición, Patrick Frazee fue declarado culpable de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas y conspiración. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 156 años adicionales. Crystal Lee, por su cooperación, recibió una condena reducida de 3 años, una pena corta para una culpa larga. Afuera del tribunal, el aire olía a invierno otra vez. Los periodistas hablaban en voz baja, como si temieran despertar algo. Cheryl salió acompañada de familiares y voluntarios que habían buscado a su hija durante meses. En su mano, una fotografía de Kelsey, sonriente, sosteniendo a su bebé. Dijo solo una frase: hoy no ganamos nada, solo evitamos que se olvidara. En el fondo, el juicio no cerró la herida, solo confirmó lo que ya se intuía: que el mal no siempre llega con violencia visible, sino con caricias que se transforman en cadenas. Y que, a veces, la justicia no devuelve la paz, pero al menos deja encendida una luz donde antes solo había oscuridad. El juicio contra Patrick Frazee comenzó oficialmente en noviembre de 2019, un año después de la desaparición de Kelsey Barrett. Durante ese tiempo, la historia ya había dejado de ser una noticia local. Era un símbolo, una advertencia, un espejo incómodo sobre el poder, la violencia silenciosa y la fragilidad de la confianza. Las cámaras se alinearon frente al tribunal de Cripple Creek.
Los periodistas hablaban de el caso que estremeció a Colorado. Pero dentro, el ambiente era distinto, pesado, casi reverencial, como si el aire mismo se negara a moverse. El tribunal estaba lleno. En la primera fila, la madre de Kelsey, Cheryl, sostenía una pequeña cruz de madera entre las manos. No lloraba, solo observaba. A su lado, amigos, pilotos, vecinos, todos los que habían buscado incansablemente a su hija en los meses de incertidumbre. Detrás de ellos, los ojos del país entero. En el banquillo, Patrick, con su rostro inmóvil, sus manos cruzadas, su mirada fija en un punto invisible. La fiscalía presentó el caso con precisión quirúrgica. No necesitaban dramatismo. Los hechos hablaban solos. Expusieron los mensajes falsificados, los registros de GPS, los testimonios de Crystal Lee, las muestras de sangre en el apartamento, la limpieza obsesiva, el barril quemado. Cada pieza encajaba como una línea en un guión que Patrick había escrito sin saber que estaba dejando rastros en cada escena. El fiscal dijo en su alegato inicial: "Este no fue un crimen pasional. Fue una ejecución fría, meticulosa, un intento de borrar una vida y luego escribir una mentira encima". La defensa, en cambio, se aferró a la duda. Dijeron que no había cuerpo, que Crystal era una testigo no confiable, que las pruebas eran circunstanciales. Intentaron pintar a Patrick como un hombre engañado, víctima de una mujer inestable y celosa. Pero esa versión se derrumbó pronto. Las evidencias digitales, esa memoria invisible que el tiempo no borra, hablaban con claridad. Su teléfono, su camión, sus movimientos, todo coincidía con los momentos clave del crimen y su encubrimiento. Crystal subió al estrado. Su voz temblaba, pero no titubeó. Contó cómo Patrick le había pedido limpiar la escena, cómo había visto el apartamento aún con rastros de lo ocurrido, cómo lo ayudó a deshacerse de los objetos. Su relato no buscaba perdón, sino liberación. Viví años atrapada en su control. Pensé que era amor, pero era miedo, dijo entre lágrimas. La sala permaneció en silencio. Incluso Patrick, por un instante, desvió la mirada. Cuando llegó el turno de Cheryl, el ambiente se quebró. No habló de pruebas ni de fechas. Habló de su hija, de la niña que aprendió a volar, de la mujer que soñaba con enseñar a otros, de la madre que no conoció el primer cumpleaños de su bebé. Sus palabras fueron simples, pero irrebatibles. Mi hija confiaba en él, y él la usó, la destruyó, y luego quiso borrar su existencia. Pero ella sigue aquí, en cada persona que exige justicia por su nombre. El jurado tardó menos de 4 horas en deliberar. El veredicto fue unánime. Culpable en todos los cargos. Cuando el juez leyó la sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 156 años, el silencio fue absoluto. Patrick no mostró emoción alguna, ni sorpresa, ni enojo, ni arrepentimiento, solo una quietud helada. Cheryl cerró los ojos. No sonrió, no celebró. Dijo más tarde: "No hay victoria en esto, solo el final de una mentira". El juez, antes de levantar la sesión, pronunció unas palabras que muchos recordarían. El amor nunca justifica la posesión, y la posesión nunca es amor. Lo que usted hizo fue destruir aquello que decía proteger. Afuera del tribunal, la prensa esperaba declaraciones, pero la familia Barrett se retiró en silencio. En las colinas nevadas del sur de Colorado, la vida siguió. El rancho Frazee fue abandonado, los caballos vendidos. La hija de Kelsey quedó bajo la tutela de sus abuelos maternos, en Washington, donde crece lejos del ruido, lejos de las cámaras, rodeada de fotografías que le cuentan quién fue su madre. Con el paso de los meses,
El caso se convirtió en un símbolo dentro de los programas de prevención de violencia doméstica, no solo por su crueldad, sino por su naturaleza invisible. La historia de una mujer fuerte, inteligente, amada, que no parecía una víctima típica. Los especialistas empezaron a usar el término control coercitivo para describir el patrón que Patrick ejercía. La manipulación emocional, el aislamiento, la dominación psicológica que sin golpes destruye la autonomía de una persona. Kelsey fue una de las miles que viven bajo esa forma de violencia sin nombre, hasta que ya es demasiado tarde. En entrevistas posteriores, Cheryl dijo que su propósito ya no era entender el porqué, sino evitar que se repita. Creó una fundación en memoria de su hija para apoyar a mujeres en situaciones de riesgo. En una de las primeras conferencias, sostuvo una foto de Kelsey y dijo: ella amaba volar porque allí no existían los límites. Quiero que su historia ayude a otras a encontrar su cielo antes de que alguien se los apague. El caso Frazee Barrett se estudia hoy en academias de criminología y psicología forense como ejemplo de cómo el control emocional puede convertirse en homicidio. No es solo un expediente judicial, es una advertencia, una radiografía del miedo, del ego y de la vulnerabilidad humana. El rancho sigue allí, silencioso, cubierto de nieve. La casa de Kelsey, ahora vacía, fue vendida a otra familia. Pero algunos vecinos dicen que, en las noches de invierno, aún se enciende una luz breve en la ventana, como si alguien volviera a casa por un momento. Quizás sea solo un reflejo, o quizás sea la memoria que se niega a extinguirse.